Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy hablaré del tema La doctrina de Cristo es de Dios, basado en el Evangelio de Juan capítulo 7, versos 14 al 26. Te ruego que antes de empezar me acompañes en oración, pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado por la bendición tuya de poder estudiar tu palabra. Guíanos, te rogamos, con tu Santo Espíritu, y que tu palabra nos sea revelada, y vivamos gozosos obedeciendo tus mandamientos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que así sea. El Señor Jesucristo se encuentra en Galilea. Juan nos relata que ya está cercana la fiesta de los tabernáculos y sus hermanos le invitan a acompañarlos para poder juntos estar en el templo y dar gracias a Dios por su provisión, por su providencia. Sin embargo, el Señor Jesús les dice que Él no irá en ese momento. Los hermanos del Señor Jesús parten hacia Jerusalén y más adelante el Señor Jesús se dirige al templo y llega cuando la fiesta ya ha comenzado y va con el propósito de enseñar a la gente que las palabras de Dios, la enseñanza de Dios, la doctrina de Dios está en Jesús. Y Él la clarifica, no tan solamente la expone, sino que le da un matiz todavía más, si se puede decir, más espiritual. Y entonces vamos a ver que la doctrina de Jesús es la doctrina de Dios. Leamos pues capítulo 7 de Juan, versos 14 en adelante. Pero ya a mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Ese era el ministerio de nuestro Señor Jesús. Dar a conocer el Evangelio, que son las buenas noticias. Las buenas noticias de que Dios ha venido en carne para hacer un pacto con el hombre, un pacto nuevo. Ya habiendo sido anunciado por Jeremías. Y el Señor Jesús en el templo, en el lugar de adoración a Dios, enseña a las multitudes. Sigo leyendo. Entonces los judíos se maravillaban de su doctrina, diciendo, ¿cómo puede Jesús, saber de letras sin haber estudiado? Había dos escuelas rabínicas en aquella época. Una, la escuela de Hillel, que fue un sabio judío, el cual fue muy reconocido poco antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Y había fundado una escuela de estudio que muchos tenían como base para poder entender la Torá, o lo que ahora nosotros conocemos como los 5 libros de Moisés. Y había otra escuela rabínica llamada de Shammai o Shammai, que también era un erudito judío. Todavía estuvo activo hasta el año 30 de la época de nuestro Señor Jesucristo, y sus estudios, sus enseñanzas, su escuela era también muy aceptada por los judíos. Entonces el Señor Jesús era un rabino, era un maestro, pero no había estudiado bajo la tutela de estos dos rabinos, de estos dos eruditos, o cualquier otro que fuese también reconocido como un maestro de la Torá. ¿De dónde, pues, Jesús sacó este conocimiento? Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo era
cuando un joven estudioso de la palabra, estudioso de la Biblia. ¿Y cómo lo sabemos? Pues cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años de edad, había acompañado a sus padres en una ocasión a una peregrinación a la ciudad de Jerusalén. Cuando se acabaron las fiestas, los padres de Jesús, juntamente con sus amistades, retornaron a Nazaret, y Jesús se quedó en el templo escuchando a los maestros de la ley y haciéndoles preguntas, que también Jesús exponía su pensamiento. Y dice la palabra de Dios que estos hombres sabios se quedaron admirados de que Jesús supiese tantas cosas. Hay que recordar que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Como hombre tiene un conocimiento amplio de la palabra y su pensamiento era lúcido, su pensamiento era claro, no estaba ennegrecido o turbiado por el pecado. Por eso Jesús podía tener un conocimiento mayor que cualquier sabio que hubiese vivido en esta tierra, aún más que el famoso sabio Salomón. Entonces Jesús, con su conocimiento de la Torá, con su conocimiento de la Biblia, él podía aplicar los mandamientos de Dios a la vida cotidiana. Y eso es lo que nos va a enseñar nuestro Señor Jesucristo, de cómo es que Dios ve sus mandamientos, cómo es que espera que nosotros los vivamos. Entonces, bueno, pues la gente se asombraba de que Jesús tuviera este conocimiento, pues no había estudiado en una escuela rabínica. Por otro lado, Jesús nunca había salido de Nazaret. Todo el mundo lo conocía como el hijo de José, de María, conocían a sus 4 hermanos y a sus hermanas. ¿Cómo pues sabía este hombre tantas cosas? Pues es que es el Hijo de Dios. Y Jesús estudiaba la palabra de Dios y con su mente clara podía entender lo que ningún hombre entendía. Pero además hay que recordar que Jesús, cuando inicia su ministerio y es bautizado por Juan en el río Jordán, es muy claro darnos cuenta que Jesús fue investido con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien enseñaba a Jesús, hombre, las cosas de Dios, de tal manera que las palabras de Jesús son las mismas palabras del Padre. Sigo leyendo. Jesús entonces les respondió y dijo a la pregunta de estos hombres de cómo es que él sabe tanto si es un hombre común y corriente, cómo es que sabe tanto si no fue a ninguna escuela rabínica. Y Jesús dice: mi enseñanza, mi doctrina, mis palabras no son mías, son de Dios. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió, del Padre. Sigo leyendo. Si alguien, cualquier persona, quiere hacer su voluntad, la voluntad del Padre, entonces sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Aquella persona que es un buscador de Dios, sincero, un buscador de Dios para hacer su voluntad, se va a dar cuenta, va a reconocer que Jesús es Dios y que la enseñanza de Jesús es del Padre. Veamos cómo estaba Natanael debajo de una higuera, posiblemente orando. Y Felipe, su amigo o quizás su pariente, lo encuentra y le dice: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, quien es el profeta, quien es el Mesías. Y entonces Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno?
De Nazaret nunca había salido un profeta, un rey, una persona que fuese en los anales de la historia importante. Y entonces Felipe le dice a Natanael, ven y ve. Y cuando Natanael se va acercando a Jesús, antes de que le exprese alguna palabra, el Señor Jesucristo le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es una persona honesta, una persona que ama a Dios, una persona que busca a Dios, una persona fiel con Dios. Es un israelita que cumple la palabra de Dios y que no dice mentiras. Y entonces Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, antes de que llegara Felipe a hablarte, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y en ese momento Natanael cae de rodillas y dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pues cosas mayores que estas tú verás. Jesús está diciendo que este hombre que es sincero con Dios, que busca de Dios de corazón, este hombre pudo reconocer a Jesús inmediatamente como el Hijo de Dios, como el Mesías, porque estaba sensible a la voz de Dios. Es lo mismo que nos dice aquí. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, va a saber en su espíritu que mi enseñanza es de Dios. O va a saber que lo que yo enseño es de mí mismo. Sigo leyendo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, dice el Señor Jesús. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Se está refiriendo pues a Jesús mismo, quien busca la gloria del Padre, y por lo tanto Él es verdadero. Y además de esto, no hay injusticia en Jesucristo. Sigo leyendo. ¿No os dio Moisés la ley? Dice el Señor Jesús. Y sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. No hay persona en el mundo que haya cumplido, cumpla o cumplirá a totalidad, a cabalidad, de una manera completa y perfecta la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés fue dada para que el hombre se reflejara en esa ley y se diese cuenta de que es pecador y que no puede, sin la ayuda de Dios, cumplir la ley de Dios. Entonces Dios le dio a Moisés la ley para que toda la gente que conozca la ley se alinee a esa ley y procure llevarla a cabo. Sin embargo, se va a dar cuenta que no la puede cumplir, pero con la gracia de Dios la cumplirá. Entonces, bueno, Jesús dice aquí que la ley, llamémosle la ley de Moisés, que es más bien la ley de Dios, esta ley no la puede cumplir nadie. Y Jesús pregunta, ¿por qué procuráis matarme? Y entonces esta gente que lo está escuchando o se burla o bien son ignorantes de que realmente Jesús lo quieren matar. Leamos el siguiente verso. La multitud contestó, tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Sin embargo, más adelante vamos a leer que esta misma gente sabe que quieren matar a Jesús. Entonces, esto más bien parece que se están burlando de Jesús o son irónicos, porque bien saben que los judíos legalistas buscaban a Jesús para matarlo. Y Jesús entonces responde a la pregunta que ellos hacen, ¿quién quiere matarte? Y Jesús responde así. Respondió Jesús y les dijo, una sola obra hice
y todos os admiráis. ¿A qué obra se refiere? Jesús había estado poco antes en Jerusalén y va al estanque de Betesda y ahí se encuentra con un hombre paralítico que lleva 38 años esperando sanidad de parte de Dios. Jesús le pregunta al hombre, ¿quieres ser sano? Y el hombre no interpreta correctamente las palabras de Jesús y le dice, pues mientras yo intento bajar al estanque, ya otro me ganó, porque existía la creencia de que de tiempo en tiempo un ángel llegaba y movía las aguas del estanque y el primero que bajaba quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, posiblemente el hombre estaba esperando que Jesús se propusiera como su ayudante y lo ayudara a bajar a las aguas cuando éstas se movieran. Pero Jesús fue mucho más allá y le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre así lo hizo, feliz de estar sano, paralítico, durante 38 años. Sin embargo, los judíos legalistas lo ven y le dicen, no te es lícito cargar tu lecho porque hoy es sábado. Y eso es lo que les molestaba a los judíos, que Jesús sanara a alguna persona en sábado. Y aún más, Jesús les dijo, mi Padre hasta hoy trabaja, yo lo tengo que hacer. Y lo querían matar, porque decía, mi Padre, refiriéndose a Dios, trabaja y yo también trabajo. Entonces se hacía igual a Dios. Y por lo tanto, lo querían matar. Por eso Jesús sabe que lo quieren matar por esta y otras razones, que todas concluyen en lo mismo. Jesús siempre les confrontaba de su pecado y les hablaba de que era necesario arrepentirse, pero ellos se sentían sanos, justos, que no necesitaban el médico de las almas. Y entonces Jesús dice aquí, una sola obra hice y todos os admiráis, la sanidad de este hombre. Sigo leyendo. Por eso Moisés, dice el Señor Jesús, os ha dado la circuncisión. Y entre paréntesis hay una nota de Juan el apóstol, quien escribe este evangelio y dice, no porque sea de Moisés la circuncisión, sino de los padres. Recordemos que Dios estableció el pacto con el pueblo de Israel a través de Abraham. Y con Abraham Dios estipuló que tenía todo varón nacido en la familia de Abraham, en la tribu de Abraham, tenía que ser circuncidado al 8º día. Así pues, cuando Dios dio la orden, inmediatamente Abraham e Ismael su hijo fueron circuncidados y todos los varones de su campamento. Y cuando nació Isaac, a los 8 días fue circuncidado y todos los judíos. Y si algún israelita judío nace y a los 8 días que tiene que ser circuncidado cae en sábado, tiene que ser circuncidado aunque sea sábado. Y en sábado, obviamente, el hacerle la circuncisión a un niño significa trabajo. Entonces, se rompe el mandamiento del día de reposo que se debe de guardar por circuncidar. Y Jesús dice, es lo mismo. Yo rompo el mandamiento de guardar el día de reposo por sanar a una persona. Y veamos cómo se desarrolla este diálogo con los judíos. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión y en el día de reposo, el sábado, circuncidáis al hombre, circuncidáis al niño de 8 días. Sigo leyendo. Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, quiere decir, para no violar la ley de Moisés porque tiene que ser circuncidado al 8º día, y si es así,
en el día de reposo lo quebrantan, entonces, sigo leyendo, ¿por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Es lo mismo. Si aquellos circuncidan a un bebé en día sábado, yo hago una obra mucho mayor, que es sanar a un inválido, curar a un leproso, resucitar a un muerto en el día de reposo. ¿Por qué se alarman? ¿Por qué se enojan? Al contrario, deberían de dar gloria a Dios. Pero los judíos no querían entender el fondo de la ley de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a enseñarnos. La doctrina de Él es la doctrina de Dios. Sigamos leyendo. No juzguéis, enseña nuestro Señor Jesús, por la apariencia, no por la vista, sino juzgad con un juicio justo. Sigo leyendo. Entonces, algunos de Jerusalén decían, ¿no es este el que procuran matar? La gente sabía, en general, que querían matar a Jesús. Esto que estamos nosotros leyendo se desarrolló aproximadamente entre los meses de septiembre, octubre, y Jesús a la próxima primavera, en abril, sería muerto en la cruz. Así que ya sabía la gente que lo buscaban, los del Sanedrín, los sacerdotes principales, los fariseos de gran alcurnia, buscaban a Jesús para matarle. Por eso yo digo que los judíos que le preguntaron a Jesús, ¿tienes un demonio? Porque ¿quién te quiere matar? O no lo sabían, o estaban ellos haciendo una ironía, porque la gente en Jerusalén sabían que querían matar a Jesús. Sigo leyendo. Y ved, dice estos hombres en Jerusalén, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Se hacían esta pregunta, puesto que aparentemente lo buscaban para matarlo y sin embargo estaba hablando en público y nadie le decía nada. ¿Será que ya se convencieron los gobernantes de que este es el Cristo? Y aquí lo vamos a dejar, continuaremos en la próxima sesión con el Evangelio de Juan. Ahora vamos a ver la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Esta enseñanza que Él estuvo predicando en estos momentos en el templo y en otros lugares, es la enseñanza, la doctrina, la palabra de Dios. Vamos a leer cómo en el Sermón del Monte, que es citado muy ampliamente por Mateo, Jesús da las leyes del reino. Y en estas leyes del reino no son más que la ley de Dios, la ley de siempre, pero dándole un enfoque de una manera más misericordiosa, más justa, más completa. Jesús devela entonces la palabra de Dios y la muestra cómo debe de cumplirse de una manera cotidiana. No, ese es el punto, no externamente, sino en el interior del corazón. Eso es lo que Dios siempre quiso que los israelitas entendieran, que su ley la cumpliesen de corazón, y a cumplirla de corazón, entonces agradamos al Padre y vamos a bendecir a otros. Entonces vamos a leer algunas citas de lo que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte para ver que la doctrina de Cristo es de Dios. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Sí, así dice la ley. No matarás, y el que cometa homicidio será culpado ante la corte y
se le dará un juicio. Pero Jesús dice así: yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Jesús va más allá. Sí, si tú cometes homicidio, eres culpable. Pero si tú odias a tu hermano, también eres culpable de homicidio. Porque al final de cuentas, el homicidio que se comete físicamente empezó en la mente, en el corazón, en el sentimiento, en la emoción del hombre, en su corazón. Y ahí es donde empieza el homicidio. Y por eso Jesús dice: eres culpable de homicidio, aunque todavía no lo lleves físicamente a cabo. Vuelvo a leer: yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, que es un insulto, como estúpido, a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Quiere decir que el insulto, la ofensa, proviene también del corazón y es similar a un homicidio, porque de este insulto, de esta ofensa, se va sembrando odio, enojo, ira, que finalmente brota como un homicidio. Sigo leyendo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. La ley es muy clara: no cometerás adulterio. Y aquel que cometa adulterio será apedreado hasta la muerte. Sí, así dice la ley. Pero hay que entender la ley, que si el hombre ve a una mujer y la codicia en su corazón, la desea en su corazón, ya comete adulterio con ella en su corazón. Porque todo empieza en lo interior del hombre. Y después de que ha fraguado la idea, después de que ha planeado las circunstancias, situaciones que puede él provocar para llevar a cabo su adulterio, entonces lo hará de una manera física. Así que todo proviene del corazón. Y se considera, y sí, él lo es, un adulterio, que a Dios lo toma como un hecho físico. Sigo leyendo. También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. El repudiar a una mujer era por alguna razón lícita. Y la razón lícita sería porque había habido una transgresión de tipo sexual que rompía el compromiso matrimonial. Pero los hombres en aquella época pretextaban cualquier cosa para presentarle una carta de divorcio a la mujer y poderla repudiar, con el propósito, el fin de buscar a otra mujer que le complaciera más. Entonces Jesús dice: la ley dice así: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Sigo leyendo. Pero yo os digo que todo el que repudie a su mujer, y pone la única exclusión, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Jesús entonces enseña lo que Dios ya había dicho antes. Tú puedes repudiar a tu mujer siempre y cuando haya habido algo deshonesto en ella, que es relaciones sexuales ilícitas. Pero el hombre amplió este repudio a simplemente porque le servía un plato de comida frío, era suficiente para repudiarla. Y Jesús dice: no, porque entonces tú haces que ella cometa adulterio. Sigo leyendo. Y cualquiera que se casa con una mujer repudiada por estas circunstancias, entonces comete adulterio también
él, además de ella. Sigo leyendo. También habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Sin embargo, no debes de jurar. Pero si lo haces, tienes que cumplir tu juramento. Pero Jesús aclara la ley. Dice, no vas a jurar. Y Jesús dice así: pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra. El cielo es el lugar donde Dios está, la tierra es sus estrados de sus pies. Ni siquiera por tus cabellos, porque no los puedes hacer blancos o negros. Tú no tienes control de tu vida. Entonces Jesús da más claridad. No jures por ningún motivo, se acabó. Porque de lo que es más de esto, procede de mal, dice Jesús. Que tu palabra sea sí, es todo, o no. Pero si antepones un juramento, ya es que debe de haber algo malo. Y por lo tanto, ese juramento te compromete. Estás jurando falsamente. Sigo leyendo. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Esto Dios lo estableció para que hubiera justicia cercada, que no se expandiera y se convirtiera esta justicia en venganza, que pudiera ocasionar mayores daños. Así que Dios dijo, si a ti te afecta un ojo, aquel tiene que pagar con su ojo. No necesariamente que tuviese que sacarle el ojo a aquella persona, sino que pagaba lo que era en precio del valor de un ojo. Y Dios así lo estableció para que no se expandiera la maldad en forma de una venganza. Pero Jesús todavía va más allá, leamos. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. La persona que te hace daño, tú no le devuelvas ese daño que te ha provocado. Antes bien, perdónale su ofensa y, si fuese necesario, ofrécele la otra mejilla. Jesús enseñó, dale de comer y beber a tu enemigo, de tal manera de que éste no tenga nada que decir y puede, sí, en un momento dado, arrepentirse para con Dios. Sigo leyendo. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, bueno, dásela, dice Jesús, y déjale también la capa, y evita que esa persona que te pone a pleito te vaya a herir, te vaya a ofender. Jesús va más allá, da un paso más. No tengas pleito con nadie. Dale lo que te pide, dale lo que te roba. Y de esta manera va a haber cierto respeto a tu integridad física. Sigo leyendo. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. En aquel entonces era común que los soldados romanos que tenían autoridad sobre el pueblo tomaban a cualquiera para que le cargaran su equipaje. Y dice, bueno, a ti te obligan a caminar 1 kilómetro con él, camina 2. Vemos como a Simón de Cirene, cuando él venía pasando por las calles de Jerusalén, cuando Jesús no podía llevar su cruz, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Entonces era algo común, frecuente, pero esto quedó escrito para nosotros también. Si alguien te obliga a trabajar en tu trabajo por un salario y te obligan unas horas extras sin pago, hazlo. Dale gracias a Dios y a esa gente a la que tú le estás trabajando las extras, de alguna manera, ellos se van a dar cuenta que tú eres alguien especial, eres diferente y seguramente
el Espíritu de Dios trabajará en el corazón de esa persona. Sigo leyendo. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Tienes dinero? Dale, préstale. Jesús va más allá de lo que estaba estipulado en la ley. Sigo leyendo. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Estas dos palabras en la Biblia estaban separadas. Amarás a tu prójimo. Y cuando se dice odiarás a tu enemigo, se refería básicamente a un pueblo que se había encontrado con los israelitas cuando iban en el desierto del Sinaí, llegando a la tierra prometida. Esta tribu salió a obstruirles el paso, y por eso Dios dijo que estos eran enemigos de Israel y que tenían que odiar a ese enemigo. Sin embargo, Jesús dice: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, de tal manera de que les alcance el Evangelio. Sigo leyendo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Jesús dice: cuando ores, ora en privado. Cuando ofrendas, que nadie se entere. Estas justicias que tú haces, que sea en privado, Dios y tú. Sigo leyendo. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Leamos el siguiente verso. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo. Jesús nos dice: el que tú quieras, anheles ser rico, lo único que va a traer como consecuencia es que tu corazón se turbe, que estés atareado en estas cosas materiales, y tu tiempo, que vale oro, no se lo vas a dedicar a Dios. No te afanes. Tú lo que tienes que hacer es buscar las cosas de arriba, los tesoros del cielo. Acumula esos tesoros en el cielo. Así, bueno, pues todo el tiempo que tú puedas, dedícalo a Dios y ministra a la gente, comparte, ayuda, sirve a la gente. Así que, bueno, pues no es tan bueno dedicar todo el esfuerzo a tener un usufructo material que al final de cuentas te absorbe tu vida. Sigamos leyendo. Para terminar dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis también juzgados. Estas son algunas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios. Estas palabras de Jesús son para ti y para mí, que nos invita a buscar de Dios todos los días de nuestra vida, a no afanarnos en las cuestiones materiales y a no poner el dedo en la llaga de nuestro prójimo, sino más bien consolarlo, apoyarlo, curarlo, mostrarle nuestro afecto y, por supuesto, en todas las necesidades que tengan físicamente. Si podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Y además, orar por él, compartirle la palabra de Dios. Jesús nos ha dado su enseñanza, su doctrina que proviene del Padre, no tan solamente para nosotros, sino para los otros. Así, bueno, pues, la invitación para ti y para mí es aplicar todos los días de nuestra vida la doctrina de Cristo. Oremos. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús por tu doctrina, que es la de nuestro amado Jesucristo.
Gracias porque Él nos ha enseñado que lo más importante es el amor a ti y al prójimo. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Te invitamos de una manera muy cordial a que nos acompañes todos los martes 6 de la tarde en Facebook Live. Escribe tus peticiones, nos dará mucho gusto saber de ti, qué necesidad tienes y oraremos por ello. Gracias, martes 6 de la tarde. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, en Telegram y en WhatsApp. Mándanos un mensaje. Gracias. Te recuerdo que nuestros horarios son martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Suscríbete si no lo has hecho. Comparte estos videos a tus amistades. Y por favor, si no has podido ver los videos anteriores, velos y escríbenos un comentario. Gracias, que Dios te bendiga.